La muralla del Atlántico. Salpicando las costas de Europa occidental, aún hallamos los restos de las inmensas fortificaciones erigidas durante la Segunda Guerra Mundial para proteger a Alemania contra la invasión aliada. Las playas de Normandía permanecen ahora silenciosas. Solo se escuchan los vientos que barren el Canal de la Mancha y las olas romper en la costa. Los pocos cañones y tanques que quedan están oxidados o expuestos en el museo, donde se conservan los recuerdos de lo ocurrido el 6 de junio de 1944, el Día D. Fue el día más importante del siglo XX. Todo lo que le precedió condujo al Día D, y todo lo que siguió ha sido una consecuencia de lo que ocurrió aquel día. El día que los ejércitos aliados de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá destruyeron la barrera que cercaba todo un continente, la muralla del Atlántico. La muralla del Atlántico fue una de las grandes murallas de la historia. Está la muralla china, la muralla romana, que protegía al Imperio Romano de los bárbaros, y la que Hitler construyó desde Noruega y por toda la costa atlántica para defender Europa contra los norteamericanos y los británicos. La muralla del Atlántico se extendía a lo largo de unos 5.000 kilómetros de costa desde el Círculo Polar Ártico hasta los Pirineos en el norte de España. No era una barrera continua, sino más bien una serie de fortificaciones defensivas construidas sobre acantilados y costas rocosas para mantener alejados a los invasores. Una de las características principales de la muralla del Atlántico eran los búnkeres de cemento. Sus cañones de grueso calibre se dirigían contra una posible flota invasora. El cañón de calibre más grueso era de 40,6 centímetros. Había varios, 7 en Noruega y 3 en Francia. Eran cañones navales que disparaban con gran precisión a una distancia máxima de 50 o 55 kilómetros. Los búnkeres servían además como puestos de observación, arsenales, centros de comunicación, cuarteles y almacenes de suministros y alimentos para los hombres de la muralla. En Bélgica, al sur de Ostende, existe todavía una sección de la que fue la célebre muralla del Atlántico. Aquí podemos ver el puesto de control de tiro de una batería artillera costera. Esto que hay aquí es un cañón antiaéreo. Y hay algo muy particular que todavía se conserva. Un sistema de trincheras cubiertas. Son trincheras normales, pero se cubrieron para proteger a los soldados cuando estaban en los corredores. Y así también se impedía que fueran avistados desde el aire. Para que los búnkeres y los cañones no fueran descubiertos por los aviones aliados, se cubrían con redes de camuflaje. Desde el aire podían distinguirse los numerosos obstáculos diseñados para impedir el desembarco en las playas. Pero bajo las aguas les aguardaban miles de trampas dispuestas sobre el lecho marino. Durante la guerra, los alemanes debían impedir cualquier intento de invasión por parte de los aliados. Y para evitarlo, no solo construyeron millares de búnkeres, sino que literalmente cubrieron la playa con cientos de miles de obstáculos. No solo había obstáculos en la muralla del Atlántico, también se colocaron miles de kilómetros de alambre de espino entre los búnkeres y los campos, aparte de los más de 6 millones de minas sembradas por toda la costa. La muralla del Atlántico era un sistema de fortificaciones descomunal, y solo un ataque de una magnitud sin precedentes conseguiría rebasarlo. Durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial parecía imposible derrotar al Tercer Reich. La maquinaria bélica de Hitler fue infalible durante los años 30. El Führer había prometido a la Alemania desolada y arruinada tras la Gran Guerra que resurgiría por medio de grandes conquistas. En 1939 envió su ejército contra Europa.
En marzo cayó Checoslovaquia. Y en septiembre las tropas de Hitler invadieron Polonia. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania, pero poco pudieron hacer para detener la Blitzkrieg. Desde los primeros años de la contienda, los ejércitos alemanes apenas encontraron resistencia. Se apoderaron de Polonia, Dinamarca y Noruega. A continuación, invadieron los Países Bajos y Francia. La mayor parte de Europa occidental estaba bajo su poder. El avance de las fuerzas alemanas era imparable. Parecía un rodillo que nunca se detuviera y que aplastara a todo el que se le pusiera por delante. Después de un año de conquistas, todo lo que separaba a Gran Bretaña del Imperio alemán era el Canal de la Mancha, que actuaba como un eficaz foso. En 1940, para preparar la invasión de Gran Bretaña, la Luftwaffe alemana bombardeó Londres en un intento de doblegar al pueblo británico. La muerte reinaba en los cielos de las islas. La élite de las fuerzas aéreas alemanas superaba a las británicas en 3-1, pero 700 cazas británicos lograron mantener la supremacía aérea y tras 4 meses Hitler abandonó sus planes de invasión. Tuvo que elegir entre atacar con todos sus efectivos al sistema británico de aprovisionamiento o volver su potencial contra Rusia, y eligió atacar Rusia. En junio de 1941, las fuerzas alemanas iniciaron la Operación Barbarossa y atravesaron la frontera rusa. Hitler, además, tenía que proteger miles de kilómetros de la costa occidental de Europa, pero la mayor parte de sus soldados estaban combatiendo en el frente oriental. Hitler esperaba derrotar a Rusia rápidamente y defender Europa con grandes concentraciones de artillería. Para ello colocaron cañones en puertos de Bélgica, Holanda y Francia. Pero en el este, los rusos se defendieron con tenacidad y el avance alemán se estancó con la llegada del invierno. Cuando Hitler envió más soldados para derrotar a los soviéticos, fue necesario concebir un nuevo plan para proteger el frente occidental. La solución fue una muralla que defendiese kilómetro a kilómetro la costa entre Dinamarca y España. Y la idea de Hitler pasó de ser un modesto sistema defensivo a una fortaleza inexpugnable. Lo único que podían hacer los alemanes era proteger la costa con fortificaciones o baterías de artillería. No disponían de soldados y divisiones acorazadas suficientes, así que tuvieron que construir búnkeres de cemento. Pero contaban con material y mano de obra, y la alternativa para defender Europa fue construir una muralla en el Atlántico. Finalmente Hitler dio la orden. El problema consistía en cumplirla con recursos limitados, en territorio ocupado y en plena guerra. Los alemanes habían luchado en la Primera Guerra Mundial y sabían cómo construir trincheras. También conocían el armamento necesario para mantener una posición y pusieron en práctica esos conocimientos. El primer objetivo era fortificar los puertos donde los aliados pudieran desembarcar sus tropas. Y además de los puertos que iban desde el norte de Holanda hasta el sur de Francia, reforzaron las bases de los U-Boot. Al principio, los alemanes centraron sus esfuerzos en el paso de Calais, en la costa francesa, donde el Canal de la Mancha era más estrecho. Desde un punto de vista práctico, era el lugar más favorable para una flota invasora. Desde Calais, los aliados podían marchar directamente contra Alemania, a solo unos cientos de kilómetros. Pero el 7 de diciembre de 1941, los japoneses lanzaron un devastador ataque contra Pearl Harbor y el rumbo de la guerra cambió cuando Estados Unidos declaró la guerra a Japón. 3 días más tarde, Hitler declaró la guerra a los Estados Unidos. No sabemos muy bien el motivo, pero lo hizo. Debió de creer que sería muy fácil eliminar a esos norteamericanos, blandos y afeminados, criados por los Boy Scouts. Aunque los norteamericanos deseaban vengarse de Japón, Estados Unidos y sus nuevos aliados acordaron que Alemania era prioritario.
La estrategia bélica se diseñó un mes después de Pearl Harbor. Primero sería Europa. Cruzaríamos el canal para llegar a Alemania. Esa fue nuestra estrategia desde el principio. En agosto de 1942, los aliados desembarcaron en el puerto de Dieppe, en Francia. Se hizo en parte para contener a los rusos que presionaban para que se abriera un segundo frente europeo. En el desembarco de Dieppe intervinieron 6.100 soldados, entre canadienses, británicos y norteamericanos. Su objetivo era dañar las defensas costeras para que los alemanes se retirasen del frente oriental. Pero los aliados no estaban preparados para una invasión a gran escala. La incursión fue una dura prueba para los aliados y una enorme sorpresa para los alemanes, porque aunque esperaban un desembarco, no habían imaginado uno de tal magnitud, ni tan deficientemente preparado. El ataque contra la ciudad de Dieppe se saldó con más de 4.000 bajas aliadas. Casi 1.500 canadienses fueron hechos prisioneros. Los tanques se atascaron en cuanto entraron en la costa. Sus cadenas no podían agarrarse al terreno, ya que la playa no era de arena compacta, sino de guijarros. Los aliados aprendieron que realizar una invasión a gran escala contra un puerto bien defendido podía acabar en tragedia. La alternativa era diseñar herramientas que les permitieran atravesar las playas del otro lado del canal. A finales de 1942, los alemanes estaban seguros de dos cosas. Primero, que los aliados realizarían su invasión desde Inglaterra. Y segundo, que tardarían meses o años en prepararse para no sufrir otro desastre como el de Dieppe. Por tanto, Hitler tenía tiempo suficiente para construir su inexpugnable muralla. En 1943, la muralla del Atlántico se había convertido en una primera línea de alerta y defensa contra los ataques de los bombarderos aliados, cada vez más cercanos a Berlín. Mientras que los grandes cañones permanecían mudos en espera de una invasión por mar, la artillería antiaérea alemana hacía sentir constantemente su poder. En 1943, los aliados bombardeaban Alemania. Sus grandes formaciones de bombarderos regresaban cada día a Inglaterra, pero tenían órdenes de no aterrizar con su carga de explosivos. Así que se deshacían de las bombas. A veces las lanzaban en el mar, pero otras lo hacían contra las baterías artilleras de la propia muralla. Los daños causados a su artillería obligaron a los alemanes a iniciar una nueva fase en la edificación de la muralla. Se construyeron enormes búnkeres de cemento con muros de 3,5 metros de espesor para que pudieran absorber los impactos de las bombas sin apenas sufrir daños. La muralla del Atlántico se convirtió en la mayor edificación de la guerra. Gran parte de la muralla del Atlántico fue construida por obreros franceses. Trabajaban amenazados por los alemanes, vertiendo el cemento, poniendo refuerzos de acero. Una empresa privada alemana, la organización Todt, supervisó casi toda la construcción. La organización Todt era una empresa semiestatal. El mismo contratista que construyó las Autobahn fue seleccionado para edificar la línea Sigfrido en Alemania y después la muralla del Atlántico. A mediados de 1942 se vertían más de 200.000 metros cúbicos de cemento al mes. El proyecto favorito de Hitler fue la porción mejor fortificada de la muralla del Atlántico, aunque irónicamente tuvo poca importancia estratégica. Los alemanes habían tomado 4 islas británicas situadas en el Atlántico: Jersey, Guernsey, Alderney y Sark. Fue el único territorio británico que ocuparon. Hitler ordenó fortificar las islas con búnkeres y pesados cañones, y colocó artillería antiaérea por todas partes. Así evitaría que los aliados las pudieran utilizar como base para saltar sobre Francia. Aquello fue una medida propagandística porque era la única parte de Gran Bretaña que ocuparon.
En cuanto la organización Todd terminó de construir en las islas, dedicó toda su atención a las defensas costeras. Se realizaron obras imponentes. Los alemanes son muy buenos haciendo estadísticas. Por ellas sabemos que al principio construyeron de 11.000 a 12.000 búnkeres en la muralla del Atlántico y que utilizaron de 10 a 12 millones de metros cúbicos de cemento. Pero para Hitler, aquellas masivas fortificaciones no eran suficientes. Decidió que la muralla del Atlántico debía contar con 15.000 puestos defensivos repartidos por la costa y con más de 300.000 soldados apoyados por 150.000 hombres de reserva. La organización Todd comunicó que hasta junio de 1943 solo podría completar 6.000 puestos defensivos. Así que Hitler no pudo ver realizados sus objetivos. Además, las unidades ya estacionadas en la muralla tenían una experiencia de combate muy dispar. Los mejores soldados del ejército alemán, los más jóvenes y fuertes, estaban luchando en el desierto y en el frente oriental. Para ocupar la muralla del Atlántico, hubieron de emplear a hombres mayores y a chicos inexpertos. También a voluntarios extranjeros, rusos, italianos, gente muy diversa. Las mejores armas alemanas también se reservaban para el frente oriental. La artillería de la muralla del Atlántico fue completada con cañones capturados. Este es un cañón belga de 12 centímetros. El ejército de Bélgica los empleó en cantidades muy pequeñas. Fue capturado por los alemanes en mayo de 1940. Esos cañones tenían un problema para los alemanes, ya que disponían de muy pocas municiones. La muralla se consideraba tan inexpugnable que apenas se desplegaron tropas para protegerla. Resulta sorprendente que los alemanes construyeran tantas edificaciones en tan poco tiempo. Algunos búnkeres eran pequeños, pero otros eran enormes. Algo increíble. Pero mantener el ritmo de construcción resultaba cada vez más difícil. La devastadora campaña aérea aliada forzó a los trabajadores de la muralla del Atlántico a regresar para reconstruir las infraestructuras amenazadas por los bombardeos. Los alemanes sufrieron un importante fracaso en el norte de África cuando el general británico Montgomery derrotó en el Alamein a Rommel, el zorro del desierto. Las tropas aliadas eran ahora una amenaza inmediata para la vulnerable costa de la Francia ocupada. Como respuesta, los alemanes aprovecharon aún más sus recursos y fortificaron 650 kilómetros de costa. Hacia finales de 1943, cada vez había más riesgo de que los aliados desembarcaran en Francia. En aquellos días, Hitler había ordenado al mariscal de campo Rommel que evaluara las defensas de la muralla. Mi padre era el general alemán que más experiencia tenía en la lucha contra los británicos y los norteamericanos. Por eso le ordenaron que inspeccionara las defensas costeras. Rommel recorrió la muralla desde Noruega hasta los Pirineos. Inspeccionó kilómetros y kilómetros de búnkeres, emplazamientos artilleros y fortificaciones, y descubrió que sorprendentemente eran inadecuados. Había que resolverlo rápidamente. Había mucha costa que defender y quedaba poco tiempo. Debían reforzar la muralla del Atlántico antes de que llegaran los aliados. A principios de 1944, los alemanes comenzaron a fortificar la muralla del Atlántico. Los planes del mariscal de campo Rommel iban más allá de los búnkeres y los cañones. Kilómetros y kilómetros de alambre de espino rodearon toda la costa. Una desmesurada cantidad de obstáculos se instaló en las playas, donde permanecería oculto por las mareas. Todo estaba diseñado para destruir o retrasar los vehículos de desembarco. Así la artillería ganaría tiempo para diezmar a los invasores. Esta es una mina cascanueces. Es uno de los artefactos más sencillos. Está fabricada con vigas de acero y también incorpora raíles de tren. Las colocaban en la playa entre la marea alta y la baja. Cuando un vehículo tropezaba con el obstáculo, el raíl hacía explotar una gran carga explosiva.
Otros obstáculos, llamados erizos por los aliados, consistían en 3 vigas metálicas unidas por pernos. Los fabricaron los checos para protegerse contra los alemanes. Durante la guerra, los alemanes trajeron grandes cantidades de esos erizos a las playas de la muralla del Atlántico. Algunas veces, estos artefactos solo servían para detener a los vehículos de desembarco, pero otras contaban con minas u otros dispositivos explosivos como estos tetraedros. Aquí podemos ver unos obstáculos de cemento con una mina Teller en la punta. Las puertas belgas fueron utilizadas como barreras anticarro. Los alemanes pensaron que podrían ser útiles para la defensa de la muralla. Se trataba de unas puertas con una estructura de acero muy resistente. Situadas individualmente, no eran un gran obstáculo, pero unidas por los lados, formaban una efectiva barrera contra los tanques. Unos rodillos en la base de las puertas permitían que, ante grandes presiones, la barrera se desplazara en lugar de romperse. En un esfuerzo desesperado por impedir la invasión, los alemanes añadieron los más primitivos obstáculos imaginables. Los alemanes talaron literalmente los bosques de Bélgica y Francia para fabricar miles de postes que después clavaban en las playas. En la punta solían colocar una mina Teller o un proyectil, cuya función era abrir brechas en los vehículos de desembarco. A finales de 1943, casi en la misma época en que Rommel estaba destinado en la muralla del Atlántico, los aliados decidieron quién sería el hombre que dirigiría la invasión. La elección lógica era el general Marshall, jefe de la Junta de Estado Mayor. Pero finalmente se le asignó la tarea al general Eisenhower. Se le dieron unas órdenes muy sencillas. Debía invadir el continente europeo junto con otras potencias aliadas y marchar hacia el corazón de Alemania. El plan para la invasión de Europa, llamado en código Operación Overlord, estaba muy avanzado antes de serle asignado a Eisenhower. Inicialmente se había previsto un desembarco a cargo de 3 divisiones, entre los puertos de Le Havre y Cherburgo. Tras hablar con el general Montgomery, comandante de las fuerzas británicas y canadienses de tierra, Eisenhower decidió que el plan era inadecuado. Eisenhower y Montgomery desarrollaron un ambicioso plan de operaciones con el fin de asestar un duro golpe a los alemanes. Para ello debían desembarcar en un frente muy estrecho. Además, estuvieron totalmente de acuerdo en que debían emplearse 5 divisiones en lugar de 3. Una decisión crucial para los aliados era elegir el punto de desembarco. Los aliados comenzaron por reconocer las costas francesas y belgas. Para ello enviaron aviones y submarinos que transportaban buceadores. Los submarinistas llegaron a la costa y allí tomaron muestras de arena que después estudiarían en los laboratorios. Pretendían analizar su resistencia para saber si aguantaría el peso de los carros de combate y de los otros equipos. Finalmente eligieron Normandía por sus amplias playas arenosas. Sin embargo, Normandía tenía una gran desventaja. La armada aliada tendría que recorrer unos 200 kilómetros por el Canal de la Mancha, una distancia 5 veces superior a la de Calais. Además, el desembarco en Normandía situaba a los aliados más lejos de su objetivo, Alemania. Sin embargo, esa playa también tenía una ventaja. Los alemanes no habían fortificado la zona tanto como otras partes de la muralla. Los alemanes sabían que los aliados necesitarían un puerto para desembarcar y así llegar hasta el corazón del país. Los aliados también eran conscientes de que Normandía no era el mejor lugar, pero tenían ideas para compensar sus defectos. Podrían llevarse los puertos con ellos. En las islas británicas, secretamente, los ingenieros construyeron unos inmensos cajones de cemento, puertos flotantes y secciones de pontones. Eran los componentes básicos de los puertos modulares portátiles, cuyo nombre en código era Mulberry.
Cuando comenzó la invasión, las piezas se llevaron hasta Normandía, donde se ensamblaron 2 puertos. Cada uno de esos puertos artificiales podía descargar en las playas 10.000 toneladas de material al día. Mientras tanto, en Estados Unidos se trabajaba sin descanso en el diseño de vehículos de poco calado que facilitaran el desembarco de tropas y de material. Los mayores, los LST, tenían una longitud de 100 metros y se utilizaron para desembarcar tanques. Los LSI o anfibios, para el desembarco de infantería, podían transportar hasta 150 soldados. El vehículo más pequeño que transportaría la primera oleada de tropas se llamaba Higgins, en honor a su inventor, un fabricante de Luisiana. Necesitaban un vehículo anfibio de poco calado que pudiese reutilizarse enseguida. Todos los estadounidenses que desembarcaron en el norte de África, en Italia y en el Pacífico, lo hicieron en un vehículo construido en la fábrica de Andrew Higgins en Nueva Orleans. Higgins tuvo que satisfacer el enorme pedido de lanchas necesarias para la invasión. La fábrica pasó de tener 80 trabajadores a 30.000, de los que la mitad eran mujeres. Trabajaron 7 días por semana y 24 horas al día para producir los vehículos que les habían encargado. Y lo lograron. Mientras las fábricas norteamericanas continuaban produciendo cada vez más equipos bélicos, la industria y las estaciones ferroviarias alemanas seguían derrumbándose bajo las incursiones de la aviación aliada. Temiendo que su industria bélica se hundiera, los aviones de la Luftwaffe regresaron al cielo alemán para defender sus ciudades. Los aliados consiguieron así la supremacía aérea sobre Francia. Rommel estaba convencido de que Alemania no podía ganar la guerra, pero creía que la muralla del Atlántico podría forzar a los aliados a firmar una paz negociada. Tras utilizarla en el norte de África, la mina terrestre se convirtió en el arma preferida de Rommel y ordenó que se plantaran más de 50 millones en la muralla. Se enterraron muchas clases de minas. Algunas eran de cristal, para no ser descubiertas por los detectores metálicos. Este problema de las minas no magnéticas aún existe en todo el mundo. Plantaron minas, tendieron alambradas de espino y apuntaron morteros. Además, los alemanes situaron obstáculos en el agua entre las mareas bajas y altas. Pero mientras se preparaban contra el desembarco, rezaban para que no se realizara por allí. Bajo la supervisión de Rommel, la muralla se estuvo reforzando durante 6 meses. Se plantaron más de 5 millones de minas, menos de las necesarias, pero el triple de las que se habían instalado en los años anteriores. A finales de 1943, Rommel consideraba que la muralla aún era vulnerable. En la primavera de 1944 tenía más confianza en que las nuevas fortificaciones resistirían la invasión. Pero sus puntos débiles seguían preocupándole. En abril de 1944 la aviación aliada destruyó la red de comunicaciones cercanas a la costa. Con la intención de confundir a los alemanes para que creyeran que el desembarco se realizaría por Calais, los aliados bombardearon constantemente aquella zona. Pero también atacaron la costa de Normandía. En la primavera de 1944, los aliados bombardearon la costa occidental de Francia. Sus devastadores ataques preocupaban al mariscal Rommel, que había dirigido parte de la construcción de la muralla. Mi padre opinaba que la estrategia alemana tenía que cambiar radicalmente, porque tras su experiencia en África, conocía la efectividad de la aviación aliada. Preocupado por la aviación aliada, Rommel se enfrentó al general Gerd von Rundstedt. Eso condujo a una situación muy extraña. Rommel era el inspector de las fortificaciones y von Rundstedt era su jefe.
Rommel quería detener la invasión en las playas y von Rundstedt, militar veterano, quería recurrir a una guerra de maniobra inmediatamente después del desembarco. Rommel sabía que a pesar de la efectividad de las divisiones Panzer alemanas, la aviación aliada podría destruirlas. Por eso expuso el caso a Hitler. Mi padre no se veía capaz de presentar una batalla móvil contra los británicos y los norteamericanos. Teníamos que ganar el combate en las playas durante los primeros días de desembarco. Pero Hitler no resolvió el conflicto. En lugar de ello, se sirvió de las diferencias entre sus generales para consolidar su propio poder. Se encargó él mismo de los planes de defensa. Cuando se produjera la invasión, él daría las órdenes. Ni Rommel ni Rundstedt eran nazis, pero Rommel trató de convencer a Hitler para que se rindiera mediante una paz negociada, mientras Alemania aún tuviera algo que ofrecer. Pero Hitler estaba decidido a seguir adelante con la guerra. El poder, para él, no aceptaba términos medios. Aunque los alemanes eran conscientes de que los aliados se preparaban para la invasión, no sabían el momento ni el lugar por el que se produciría. Y para confundirles, los aliados iniciaron una operación de desorientación que denominaron Fortitude. Consistía en hacer creer a los alemanes que el desembarco se realizaría en Calais. Crearon un cuerpo de ejército falso al que llamaron Primer Grupo Militar Estadounidense. El general Patton estaba en Inglaterra, pero se sirvieron del hecho de que sus discursos siempre causaban expectación para hacer creer que iban a Calais. Además, colocaron equipos y tanques hinchables para engañar a los aviones de observación. Otro elemento clave fue enviar información falsa a través de espías alemanes que operaban en Inglaterra y a los que se obligó a trabajar como agentes dobles. Los británicos les dijeron, o bien te pegamos un tiro en la sien o trabajas para nosotros, y naturalmente trabajaron para ellos. Los agentes dobles convencieron a los alemanes de lo que ya sospechaban. Los aliados enviarían a Patton contra Calais. Que si tuvo éxito la operación Fortitude, realmente los aliados no podían pedir más. Mientras tanto, los alemanes se habían confiado demasiado al creer su propia propaganda, en la que se ensalzaba la infalibilidad de la muralla. En realidad no tenían tantos cañones de grueso calibre, pero sacaban muchas fotos de los pocos que había. Con sus reportajes pretendían intimidar a los aliados, aunque tampoco eso surtió efecto. Sin embargo, en Alemania sí tuvo éxito la propaganda de la muralla con la que se protegerían de los norteamericanos y británicos. Mientras tanto, el general Eisenhower dirigía los preparativos de las fuerzas aliadas para el día D. Sus tropas desembarcarían en Normandía el 5 de junio de 1945. Los británicos lo harían en las playas de Sword y Gold, los canadienses en la de Juno y los americanos en las de Omaha y Utah. Cada parte de la logística del desembarco más famoso de la historia empezaba a definirse, excepto el tiempo. Había tormenta y el mar estaba agitado en el Canal de la Mancha. Eisenhower temió que su armada no lograría llegar a las costas de Francia. Mi padre reunió a sus comandantes para conocer su opinión. Monty propuso que se iniciase el desembarco, pero el comandante de la Marina y el de la Fuerza Aérea opinaban lo contrario. Así que se decidió retrasar la operación. Se dio la contraorden a los barcos y los aviones. Si el tiempo mejoraba, Eisenhower ordenaría cruzar el canal y desembarcar en Francia. Si no, se retrasaría la invasión hasta el 19 de junio, coincidiendo con la siguiente marea alta. En la mañana del 5 de junio, los meteorólogos aseguraron a Eisenhower que el tiempo mejoraría, pero el cielo estaba completamente cubierto. La lluvia era muy fuerte y mi padre dudaba si ordenar el desembarco en esas condiciones. Reunió de nuevo a sus comandantes y Monty, como siempre, propuso que se siguiera adelante.
La Marina y la aviación aceptaron, así que dio la orden de partida. Eisenhower sabía que ya no podría echarse atrás. Envió a más de 150.000 hombres hacia Francia para que derribasen la muralla del Atlántico e hiciesen retroceder al enemigo hasta Berlín. Al anochecer, los alemanes seguían sin sospechar que el mayor desembarco de la historia estaba a punto de producirse en Normandía. 5 de junio de 1944. Tras otro día de vigilia, los soldados alemanes se retiraron a descansar. No imaginaban que la invasión ya había comenzado. Medianoche del 6 de junio del día D. Los paracaidistas aliados toman tierra tras las fortificaciones de Normandía. Su objetivo prioritario era asegurar los puentes y destruir las líneas de comunicación. Paracaidistas y tropas transportadas en planeadores aterrizaron detrás de las líneas alemanas, pero en la muralla estaban preparados. En los campos habían plantado postes a los que Rommel llamaba espárragos, para destruir los planeadores. En la medida en que les fue posible, los alemanes inundaron los campos para impedir los aterrizajes. Y aunque los aliados lograron tomar tierra, sufrieron grandes pérdidas. Al amanecer, 6 horas después de que comenzaran las incursiones de los comandos, los alemanes ocupaban sus puestos en la muralla. De pronto, divisaron la mayor armada que el mundo había visto. Toda Normandía se estremeció bajo el fuego de los cañones de la flota aliada. El fuego naval era impresionante. Obviamente los alemanes tuvieron grandes dificultades para asumirlo. La artillería de la flota contaba con los cañones de 355 milímetros de los acorazados, cuyos proyectiles pesaban media tonelada. También abrieron fuego con los cañones de los cruceros y de los destructores y dispararon cohetes. Aunque los búnkeres resistieron bien, las playas quedaron arrasadas. Los británicos bombardearon con éxito la playa de Sword. Pero en otras playas, como la de Omaha, las defensas alemanas estaban intactas, aguardando a los soldados aliados. Fueron batidos, diezmados por el fuego de las ametralladoras, los morteros y las piezas alemanas de 88 milímetros que cubrían la playa. Las pérdidas fueron enormes. Los soldados aliados que llegaban a la costa en los vehículos Higgins fueron recibidos con una tormenta de fuego. Un proyectil impactó contra la proa de mi lancha y le arrancó la rampa. El teniente Dixon, que iba sentado frente a mí, cayó al agua. Y el hombre que estaba a mi izquierda empezó a sangrar por la cabeza. Nos gritaron que abandonáramos la lancha. El primero que resultó alcanzado fue el teniente Leibovitz. Era el teniente de mi barco. Cayó al agua y quedó medio sumergido, con la cabeza fuera, hasta que murió. Cerca de la costa, los letales obstáculos agravaron la confusión. Desembarcamos en un sector que tenía postes con minas Teller en la punta. Cuando llegamos, las ametralladoras asolaban la playa. Muchos hombres murieron. Los soldados que llegaron a la costa se encontraban indefensos ante los nidos de ametralladora alemanes. No paraba de morir gente a nuestro alrededor. Nuestro sargento primero resultó herido y volvió hacia el mar diciendo que nunca le cogerían vivo. Y no pudieron hacerlo. En Omaha no había lugar por donde retirarse. Los americanos no tenían más alternativa que avanzar. Un muchacho cruzó la playa hacia nosotros y le dispararon. Yo vi cómo le alcanzaban y caía en la arena. Pedía un médico a gritos y uno de nuestros sanitarios fue a ayudarle, pero también a él le alcanzaron. Solo había recorrido unos pasos cuando sentí una sacudida. Notaba cómo se agitaba mi mochila al recibir los impactos de las balas. Superados los primeros obstáculos, las trampas camufladas aguardaban a los soldados. Si tocabas las alambradas, estallaban minas antipersona.
En el interior había de todo, desde hojas de afeitar hasta trozos de metal. Salí de allí con un profundo corte en la garganta. Me alcanzaron aquí, en el hombro, y también me hicieron una herida aquí. A pesar de las muchas bajas, los soldados que desembarcaron en Omaha alcanzaron los acantilados de la costa. Cuando llegué a la cima, miré hacia atrás y vi unos 2000 barcos. Lo único que pensé fue que no iba a quedarme allí quieto. Quería darle su merecido a los alemanes. Entonces pudimos apreciar realmente cuáles habían sido los resultados del día D. Fue algo atroz. Se veían muchos cuerpos flotando en el agua y dando vueltas sobre las olas. Era un espectáculo terrible. El desembarco de Normandía del día 6 de junio se saldó con unas 4.900 bajas entre los aliados. Pero finalmente la muralla del Atlántico había resultado ser un fracaso. Los invasores la atravesaron en solo 14 horas. En agosto llegaron a París y en la primavera de 1945 habían cruzado el Rin en Alemania. Si me preguntan cómo cayó la muralla del Atlántico, diré que fue gracias a la gente que la atacó. Por eso cayó. En las 6 décadas que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial, gran parte de la muralla fue desmantelada y la mayoría de los cañones se utilizaron como chatarra. Los búnkeres y los obstáculos fueron retirados por personas que querían borrar las cicatrices de aquel acontecimiento. Pero todavía quedan algunos lugares en los que pueden recrearse aquellos momentos. En la costa de Bélgica, una sección de la muralla se convirtió en museo. Para nosotros sigue siendo una parte de la historia, incluso aunque provenga de una de sus páginas más trágicas. Mucha gente sufrió por esta muralla durante la contienda, y por eso queremos conservarla, para que todo el mundo, y especialmente los jóvenes, sean conscientes de que la libertad también requiere un sacrificio. En ningún otro lugar puede apreciarse mejor ese sacrificio que en las playas de Normandía. La caída de la muralla del Atlántico marcó el final de una época. El poder aéreo y la maquinaria bélica moderna hicieron que muy pronto estas fortificaciones quedaran anticuadas. Pero los restos de la muralla son una magnífica evidencia de la débil naturaleza de la libertad.